Hermanos, la sexta pieza de la armadura de Dios mencionada por Pablo aquí en Efesios 6 es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las piezas de la armadura de Dios que hasta el día de hoy hemos visto, todas ellas en su conjunto son armaduras defensivas. El cinturón de la verdad, la coraza, las sandalias, el escudo y el yelmo, todas ellas en su conjunto son armaduras que nos protegen. Son armaduras a través de las cuales podemos defendernos de todos los ataques que el enemigo pueda lanzar en contra de nuestra. En cambio, esta última armadura es una armadura ofensiva. Es una pieza de armadura que nos va a capacitar para contraatacar al enemigo. Es una pieza necesaria dentro del campo de batalla, porque si solamente estamos protegidos y no tenemos una armadura con que defendernos y atacar, toda esa armadura que nos protege será inútil. Piense por un momento en un soldado que está en el campo de batalla. Está protegido, tiene todo puesto. Tiene el casco, tiene la coraza, tiene las sandalias, tiene el cinturón, está con el escudo puesto en la mano, pero no tiene cómo defenderse. ¿Podrá ese soldado tener victoria? No podrá. Por esta razón que un soldado romano, cuando portaba toda su armadura, la armadura necesaria y indispensable, su espada, no solamente cargaba una lanza, no solamente cargaba sus flechas, sino que también llevaba puesto en su cinturón lista para desvainar y ir al campo de batalla y enfrentarse al enemigo. De todas las armaduras, la espada era el arma más temible dentro del campo de batalla. El arma más letal que un soldado podría usar. Ahora bien, la espada de un soldado romano era una hoja de doble filo, con la punta curvada. Esta era una armadura temible que a esta espada le conocían como la espada que conquistó el mundo, porque todo el imperio romano, soldados, lograron extender el imperio romano a lo ancho y a lo largo del Mediterráneo gracias a esta arma, la espada. La espada romana, que era de doble filo, no era tan grande. Medía entre 20 centímetros a 45, a lo mucho hasta 50 centímetros. Era una espada pequeña, era una especie de una daga, un cuchillo, especialmente ahí puesta en el cinturón, listo para usarla en el combate cuerpo a cuerpo. Los que portaban esta armadura eran especialmente los soldados romanos de infantería. Ellos que combatían cuerpo a cuerpo contra el oponente, llevaban esta espada lista para usarla, lista para poder desenvainarla, empuñarla y enfrentarse al enemigo. De esta misma manera, Dios nos ha provisto de una armadura. Hermanos, pero ¿qué armadura? ¿Qué espada? La espada que nosotros tenemos que empuñar es la palabra de Dios. Esta es nuestra armadura de ataque. Esta es nuestra armadura para contraatacar al enemigo. Usted tiene pues
cinturón de la verdad, usted tiene puesto la coraza de justicia, usted tiene puesto el yelmo de la salvación, pero usted también tiene que aprender a por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es esta armadura la que le va a dar poder, la que le va a dar autoridad y lo que le va a dar victoria sobre sus enemigos. Biblia, palabra de Dios, es nuestra armadura. Satanás teme ver a un creyente empuñar la espada del Espíritu. Satanás tiembla ante un creyente que tiene la palabra de Dios puesta y empuñada en su mente y en su corazón, lista para usarla. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en medio de la soledad abrumadora, 40 días había ayunado, estaba debilitado, vino el tentador a enfrentársele, vino su furia a derribar al Hijo de Dios, a tenderle una trampa al Salvador. Jesucristo no tenía un ejército, Jesucristo no tenía sus discípulos, Jesucristo no tenía a nadie a su lado. Lo único que tenía a su lado, lo único que portaba, lo único que podía empuñar, lo único que podía escribir era la espada del Espíritu. Y le dijo a Satanás una y otra vez: escrito está. Satanás le retumbaba los oídos cuando escuchaba esta palabra: escrito está. Cuando Martín Lutero se enfrentó a Roma en el siglo XVI, era Martín Lutero contra la institución más poderosa de Europa Occidental que había dominado hasta 1000 años, la Iglesia Católica Romana. A causa de esta institución paganizada, había una oscuridad espiritual reinante en Europa. Desde que Martín Lutero se topó con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, era el Papa con todo su poder político, con todo su poder eclesiástico, contra un solo hombre y su Biblia, Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se enfrentó en la dieta de Worms frente a los cardenales que vinieron a interrogarle y dijeron que se retractara, él dijo: si ustedes me demuestran por la palabra que estoy equivocado, pues voy a retractarme. Pero si ustedes no me demuestran por la palabra que estoy equivocado, no me retractaré. Ese es el poder de la palabra. Es la espada que usted tiene que empuñar. Esta es la palabra, esta es la espada del Espíritu que usted tiene que escribir. Esta es la espada del Espíritu que el enemigo teme. Y usted tiene que portarla en su corazón, en su mente. Tiene que vivirla. Tiene que obedecerla. Esa es nuestra arma defensiva contra Satanás y sus huestes espirituales. Un creyente que tiene todas las armaduras puestas y no sabe utilizar la palabra de Dios, está perdido. La victoria la tiene ganada el enemigo. Ahora, imagínate a un soldado romano en el campo de batalla que no sabe empuñar una espada, que no sabe desenvainar, que no sabe hacer los movimientos, que no sabe luchar cuerpo a cuerpo con la espada. Ese soldado, aunque tenga una espada en la mano, pronto caerá, porque es un soldado que no está preparado, capacitado, entrenado para el campo de batalla. De la misma forma, muchísimos cristianos tienen una Biblia en casa. Hasta tienen 2, hasta 3, hasta 4 Biblias en casa. Pero no la leen, no la estudian, no la memorizan y no la obedecen. Ese es el fracaso de ese creyente que no medita en la palabra de Dios, que no pasa tiempo en la memorización de la palabra de Dios y que no la obedece.
es un creyente que está completamente desarmado. Vendrá Satanás y lo derribará con facilidad y le dará una paliza que lo va a hundir en las profundidades de la miseria y lo va a hundir en el lodo del pecado. Por esta razón, el Señor nos ha dado su palabra, que es nuestra espada, a través del cual vamos a empuñarla, vamos a esgrimirla y vamos a levantarla en alto. Con la mano izquierda tendremos puesto el escudo de la fe, pero con la mano derecha estaremos listos con la espada para atacar al enemigo. Y le diremos al enemigo: escrito está, Satanás, que así dice la palabra de Dios. Para entender un poco más nuestro punto, vamos a dividir este pasaje en dos partes. En primer lugar, veamos el origen de la palabra de Dios o el origen de la espada del Espíritu. Lea conmigo una vez más Efesios 6:17, porque aquí hay una verdad espectacular, hay una verdad maravillosa. De esta declaración se desprende una de las doctrinas más elementales de toda la Biblia. Dice así: tomad la espada del Espíritu. ¿Puede leer eso, hermano? ¿Puede entender? ¿Nota usted aquí la relación que tiene la Biblia con el Espíritu Santo? Pablo nos dice que la espada, la Biblia, es la espada del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué Pablo llama a la Biblia la espada del Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación entre la Biblia y el Espíritu Santo? Pues bien, hay al menos tres razones por la cual Pablo denomina la palabra de Dios como espada del Espíritu Santo. Primero, porque el Espíritu Santo es quien nos provee de la palabra de Dios. Aquí encontramos una doctrina elemental. Esa es la doctrina que viene a ser nuestro fundamento. Porque la palabra de Dios no es inspiración humana, y que la palabra de Dios no tiene como autor a un ser humano, sino que la palabra de Dios nos es provista por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos ha suministrado su palabra y nos ha revelado las verdades de Dios. Es el Espíritu Santo el autor de la palabra de Dios. Él fue el que nos ha provisto de esto. Ahora bien, aunque el Espíritu Santo usó a autores humanos, lo que ha prevalecido es la verdad de la revelación en su pureza. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Samuel 23:2. Mire, note usted lo que David declara ahí. Y aquí podemos ver con claridad cómo el Espíritu Santo es el autor, el inspirador de la palabra de Dios. Dice así: el Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso sus palabras en mi lengua. No era David hablando. No era David escribiendo su propio pensamiento, no era David escribiendo su propio salmo, no era David escribiendo su propia teoría, su propia filosofía, su propio argumento, no era Pablo, no eran las palabras de Pablo tampoco ni de Pedro. Era la palabra del Espíritu del Señor que puso su palabra en las lenguas del autor humano. El autor humano simplemente fue la herramienta, el instrumento que el Espíritu Santo utilizó para revelar su palabra. ¿Puede entenderlo? ¿Puede comprender lo que dice aquí 2 Samuel 23:2? David era un profeta. David era un profeta, por eso él dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. No fue David inspirándose, no fue David en su mentalidad escribiendo o profetizando, era el Espíritu Santo poniendo sus palabras en la boca
en la lengua del autor humano. Y lo mismo ha hecho el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo poniendo su palabra en la lengua del pueblo. Es el Espíritu Santo poniendo su palabra en la lengua de... Es el Espíritu Santo poniendo su palabra en la lengua de Juan. Todos estos autores del Antiguo y del Nuevo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta razón que la Biblia se le conoce como la espada del Espíritu, porque proviene de él. Y esto también lo puedes ver claramente en la carta de Pedro, segunda de Pedro 1:21, dice así: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Aquí Pedro, en el contexto, está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquí nos dice Pedro que la profecía, es decir, la palabra de Dios, no ha tenido su origen en la voluntad humana. ¿No era el hombre inspirándose? ¿No era el hombre en su voluntad escribiendo esas palabras? No. Si el hombre hubiera escrito esta palabra en su propia voluntad, hubiera contradicción, hubiera errores, pero no era el hombre. Por eso lo aclara de esta manera Pedro. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. ¿Lo puede notar? No se basa en la voluntad humana, sino ¿cómo? Sino que los profetas, todos los profetas y los apóstoles, hablaron de parte de Dios. ¿Cómo? Ahí está, impulsados por el Espíritu Santo. ¿No era Pedro hablando por su propio medio? ¿Era Pablo hablando por su propio medio? ¿No era Juan hablando por su propia inquietud? ¿Porque le dio la gana? ¿Porque un día se levantó y dijo, escribiré estas palabras? No. Todos ellos escribieron las palabras de la Biblia impulsados por el Espíritu Santo. Por esta razón, la Biblia es la espada del Espíritu, porque procede de Él. Él es su autor. Es el Espíritu Santo quien nos ha provisto de esta espada espiritual para que podamos utilizarla en el campo de batalla. En segundo lugar, Pablo también le llama la espada del Espíritu Santo, no solamente porque el Espíritu nos provee de la palabra, sino que también, en segundo lugar, porque lo aplica a nuestros corazones. El Espíritu Santo no solamente nos provee de la espada espiritual que es la palabra, sino que también lo aplica a nuestros corazones. Santiago 1:21 nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con hombre. Reciban con humildad. ¿Qué cosa debemos recibir con humildad? ¿Qué cosa? La palabra. Es decir, la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios, ¿dónde está? Dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, presta atención a esa palabra implantada. Esa palabra implantada significa plantar algo en el interior. Significa que el Espíritu Santo ha plantado como cual semilla en nuestro interior la palabra de Dios. No solamente el Espíritu Santo nos provee, sino que el Espíritu Santo lo planta en nuestros corazones, lo pone en nuestros corazones para que nosotros podamos vivirla, obedecerla y sobre todas las cosas, lo más importante, traer salvación a nuestras almas. Esto mismo dijo Jeremías, hablando del nuevo pacto, lo que iba a pasar. Dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿En qué consistía el pacto? Pondré mi ley, es decir, pondré mi palabra. ¿Dónde? En su interior, en su mente. ¿Dónde más le va a escribir? Su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ¿en qué medida seremos su pueblo y Él será nuestro Dios? Cuando su palabra esté escrita en nuestro corazón. ¿Y cómo escribe su palabra en nuestro corazón? Por el ministerio y la operación sobrenatural del Espíritu Santo en la regeneración. Es el Espíritu Santo quien implanta, quien escribe en nuestros corazones su palabra.
Ahora bien, quiero aclarar algo aquí. La salvación descansa totalmente en la persona y la obra del Hijo. Nuestra salvación depende de Cristo. Nuestra salvación depende de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Pero Dios usa su palabra como instrumento para llamar al hombre pecador al Salvador. Es por medio de la palabra implantada en nuestro corazón que somos conducidos a la salvación. Y no solamente somos conducidos a la salvación, sino que la palabra de Dios que fue plantada en nuestros corazones en un inicio, cuando vimos el Evangelio, cuando escuchamos el mensaje de la salvación, esa palabra sigue creciendo, sigue progresando. Es decir, no solamente nos salva, sino que también la palabra de Dios que fue plantada en nuestro interior nos lleva a la santificación. En pocas palabras, somos salvos por la palabra y también somos transformados por la palabra. En un inicio somos salvos por la predicación del Evangelio y durante todo el progreso de la santificación también somos transformados por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra es la espada del Espíritu y como es la espada del Espíritu nos transforma. Por eso Pedro dice así, 1 Pedro 2:2 nos dice, y desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. Aquí nuevamente Pedro está utilizando otra imagen para describir a la palabra. Y aquí la imagen que utiliza Pedro es leche espiritual. Pedro compara la Biblia con la leche espiritual. ¿Y qué significa la leche espiritual? Dice así, la leche espiritual, que es la palabra no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Note usted lo siguiente, hermanos. Somos salvos por la palabra, somos transformados por la palabra. Por esa razón, la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios implantada en nuestro corazón por el Espíritu Santo? No es transformarnos, es renovarnos, es conducirnos a la santificación hasta alcancemos la madurez espiritual. Segundo de Timoteo 3:16-17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira todo lo que la palabra de Dios hace por el poder del Espíritu Santo, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que cada creyente, mujer, hombre, niño, anciano, ¿sea qué? Sea maduro, sea perfecto. Nosotros crecemos y maduramos por medio de la palabra. Y esa palabra lo usa el Espíritu Santo para santificarnos. La santificación del creyente, el crecimiento y la madurez del creyente es por medio de la palabra de Dios en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que utiliza la palabra, la espada del Espíritu, para poder transformar nuestro carácter, renovar nuestros pensamientos, conducirnos, guiarnos y sobre todas las cosas, hacernos cada día más semejantes al Hijo de Dios. El Espíritu Santo no solamente nos provee de la palabra, no solamente lo aplica en nuestro corazón, que el Espíritu Santo también nos capacita para usar correctamente la palabra de Dios. Piensa por un momento en un soldado romano que va al campo de batalla. Este soldado que va al campo de batalla es un neófito. Nunca ha sido entrenado, nunca ha sido capacitado, tiene la espada puesta en el cinturón, pero no sabe cómo empuñarla, no sabe cómo hacer los movimientos, no sabe cómo enfrentarse cuerpo a cuerpo contra el oponente. Les pregunto, ¿ese soldado saldrá vivo? ¿Ese soldado saldrá victorioso de ese campo de batalla? Por supuesto que no. De la misma forma que un soldado romano necesita ser instruido
necesita un maestro que le enseñe cómo empuñar una espada. De la misma forma, el Espíritu Santo es nuestro maestro que nos capacita y nos guía para usar la palabra de Dios. Por eso uno de los ministerios más poderosos del Espíritu Santo ahora en la iglesia es guiarnos a toda verdad, guiarnos a su palabra, hacernos entender cada pasaje, iluminarnos cada palabra, cada texto, cada letra de la Biblia. Tiene tanto poder, tiene tanto significado, encierra tantas verdades que no la podríamos entender por más que usted la lea 1000 veces si el Espíritu Santo no lo ilumina para que usted pueda conocer su significado. Es el Espíritu Santo quien nos guía a esta verdad que es su palabra. Por eso Juan dijo lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, que es su palabra. Porque no por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso refiriéndose al ministerio de los apóstoles. Los apóstoles hablaron las cosas del Espíritu Santo y ya están aquí, las reveladas para nosotros. Y nosotros no podremos comprenderlas. Las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana no la podríamos entender si no es a través del ministerio del Espíritu Santo que nos capacita para entender cada doctrina que se desprende de la Biblia. Usted no podría entender la Santísima Trinidad. Usted no podría entender la deidad de la palabra, del Espíritu Santo. Usted no podría entender la encarnación del Hijo. Usted no podría entender la doble naturaleza del Hijo de Dios. Usted no podría entender la segunda venida de Cristo. No podría entender ninguna doctrina si el Espíritu Santo no lo ilumina. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender la palabra de Dios. Por esta razón también Pedro en su testimonio, enfrentándose a los creyentes carnales de Corintio, les dice lo siguiente: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Ojo aquí, la Biblia no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Y la palabra de Dios no se enseña de esa manera, sino con las que enseña. ¿Quién? ¿Quién enseña? El Espíritu Santo enseña, nos ilumina, nos da entendimiento, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que está en nieblas, el hombre que todavía se encuentra en su condición pecaminosa y perdida, no percibe las cosas que son Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú lees este maravilloso libro con una mente carnal, te vas a perder, te vas a desviar, te vas a volver loco, porque no la puedes entender. Por eso te aburre leerla, por eso te da sueño leerla, por eso es una carga pesada para ti leer la Biblia, porque no tienes al Espíritu Santo como tu guía. Pero cuando el Espíritu Santo es tu guía, Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, te enseña y te dice: esto es así, así, así. El Espíritu Santo te conduce con claridad a su palabra. No necesitas otro maestro, sino el Espíritu Santo mismo se convierte en tu maestro. Él te enseña, te capacita para entender su palabra. Nosotros somos falibles, podemos desviarnos, pero el único que es infalible en su enseñanza es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y Él nos lleva en su palabra. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo en el aprendizaje de la palabra de Dios, la Biblia se convierte en un deleite. El salmista en el 119, 103 testifica y nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras.
más que la miel a mi boca. Amigo, hermano, cuando tú lees la Biblia te sabe a miel. ¿Es para ti la palabra de Dios más dulce que la miel? ¿Te sabe a deleite? ¿Te deleitas al estudiar la palabra? ¿Te gozas en el estudio de la palabra? Hermanos míos, una señal que el Espíritu Santo te está guiando en el aprendizaje de su palabra es que cuando lees la Biblia se convierte para ti en un deleite. Es como la miel a tu paladar. Es más dulce que la miel el meditar en la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo no te guía, la Biblia es amargo. La Biblia es insípida. La Biblia es un libro aburrido, una carga pesada. Cuando tú lees la Biblia guiado por el Espíritu Santo, no solo te deleitas, sino también eres feliz. ¿Eres feliz? Lucas 11:28, Jesús testifica y nos dice, antes bien, bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, afortunado, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No solamente te da felicidad el leer la Biblia cuando el Espíritu Santo te guía, sino que también cuando lees la Biblia te vuelves más sabio y más entendido y más inteligente y más habilidoso. Por eso Salmo 119:98 también testifica, hecho. No dice que he sido, sino que este hombre se ha convertido en algo. Dice el salmista, me has hecho, me has convertido. Yo no nací así, pero tú me has hecho. ¿Qué me has hecho? Más sabio que mis enemigos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con tus mandamientos, es decir, con tu palabra, porque siempre estás conmigo. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque es quien nos provee de su palabra, lo aplica en nuestro corazón para tener salvación y transformación y nos capacita a entenderla, comprenderla y sobre todo enseñarla. En segundo lugar, veamos el poder de la palabra de Dios. La pregunta que nos planteamos aquí es, ¿por qué Pablo compara la Biblia con una espada? ¿Por qué Pablo usa este lenguaje? Tiene un significado especial. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la espada es símbolo de poder. Es señal de autoridad. Esto significa que la palabra de Dios inherentemente tiene un poder, tiene autoridad. Es la única autoridad a la cual tú y yo tenemos que someternos. Si hay una autoridad máxima en la iglesia, es la palabra de Dios. A ella nos debemos, conforme a ella andamos, conforme a sus enseñanzas nos dejamos guiar. Es la palabra de Dios. No son las tradiciones, no es la historia, es la santísima palabra de Dios, nuestra única fuente de verdad y nuestra única fuente de fe y de doctrina y así como de vida práctica. No hay más. Por esta razón que Pablo llama aquí a la palabra de Dios espada, porque tiene poder. Y eso lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Juan. En Apocalipsis 1:16, Juan nos dice lo siguiente. Hablando de la apariencia de Cristo glorificado, Juan dice, en su diestra tenía 7 estrellas, hablando de Cristo. Y Juan está viendo al Cristo glorificado y dice así, en su diestra tenía 7 estrellas. De su boca, ¿qué salía? Una espada aguda de 2 kilos. Y su rostro era sol cuando resplandece con toda su fuerza. Aquí, cuando Juan nos muestra que de la boca de Cristo salía una espada aguda de 2 filos, nos está hablando de que esa espada
es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios, es la voluntad de Dios. Por esa razón que esa espada sale de la boca del Cristo glorificado. Asimismo, en Juan 2:16, cuando Jesús reprende a las iglesias, se presenta de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamos: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una vez más, Cristo hace referencia a la autoridad y al poder de su palabra. Pero quizás uno de los pasajes más sobresalientes que nos habla del poder de la palabra de Dios es Hebreos 4:12. Y en este pasaje nos vamos a detener un momento porque aquí hay mucha riqueza que nos habla de la autoridad y del poder que tiene la palabra de Dios. Dice así: porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esta palabra espada que tú encuentras aquí es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 6:17. Es la misma palabra. Dice que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace esta espada? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Mira cuánto poder tiene la palabra. ¡Cuánta autoridad! Lo primero que nos dice aquí el autor de los Hebreos es que la palabra de Dios es viva. No es un libro muerto, no es un libro viejo, un libro pasado de moda, un libro que no sirve. No, la santísima palabra de Dios tiene más de 2000 años, más de 3000, 4000 años. Y sigue vigente, porque está lleno de vida, porque es palabra de Dios, porque sale de la boca de Dios, porque es el aliento del Todopoderoso, inspirado por el Espíritu Santo. Por esta razón que la palabra de Dios está llena de vitalidad, está llena de vida. Como la palabra de Dios tiene vida, produce vida cuando es recibida en los creyentes. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la palabra de Dios, cuando llega a nosotros, produce vida en nosotros, vida espiritual. Nacemos de nuevo también por la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Es por esta razón que Pablo, en la carta a los Filipenses, llama a la Biblia palabra de vida. Si así, asidos o aferrados, ¿de qué? De la palabra de vida. Es que la palabra tiene vitalidad, porque es el aliento, es el soplo del Espíritu, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol San Pablo. Asimismo, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba y sus discípulos querían abandonarlo, Jesús les dijo: si ustedes quieren, váyanse. Y los apóstoles respondieron en Juan 6:68 de esta manera. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna están encerradas en este libro. Tiene palabras de vida, tiene poder, está llena de vida, está llena de poder. Por eso produce vida en el creyente que está muerto en sus delitos y pecados. Por esta razón misma, como la palabra está lleno de vida, lleno de vitalidad, es un libro sagrado y maravilloso que va a perdurar todos los tiempos. Jesús, hablando de la vitalidad y la permanencia de la palabra, dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Dios hablando por el profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 48. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque es el aliento de Dios, porque es la voz de Dios, porque es la mente y la voluntad de Dios. Por esa razón, en este mundo, todo nace, crece, se desarrolla y muere. Ese es el ciclo de los mortales, de los animales, de los vegetales. Pero la palabra de Dios no está en ese ciclo. No está en ese ciclo. La palabra de Dios permanece para siempre. Segundo, el autor de los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es eficaz. No solamente nos dice que es viva, sino que también nos dice que es eficaz. Y esta palabra eficaz, que es un adjetivo, en griego significa aquello que es activo y poderoso para obrar. Vuelvo a repetir, eficaz significa aquello que es activo y poderoso para obrar. Esto significa que la palabra de Dios tiene poder y va a actuar. Escúchame bien, va a actuar y va a obrar conforme a los propósitos del Dios viviente. Por esta razón, Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Su palabra está aquí escrita, que nos ha sido dada y revelada de manera plena y total. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Aunque también puede hacer referencia a Cristo aquí. No tengo problemas para referirme a Cristo aquí, porque Cristo es, en pocas palabras, la palabra que sale de la boca de Dios, porque Cristo es el Logos, es el Verbo, pero también es la palabra encarnada, pero también es la palabra escrita. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Todos fracasan, todos fracasamos, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tendrá éxito y cumplirá con los propósitos de Dios. Si esta palabra es recibida, va a producir vida en nosotros, va a transformarnos. Ese es el propósito de Dios, que nos transforme y nos dé vida. Es por esa razón que Jesús para la palabra de una semilla en Lucas 8:11 dice así, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Jesús compara la palabra de Dios con una semilla. Y esta semilla que se planta en nuestros corazones se desarrolla, crece y da fruto. Es por esa razón que cuando la palabra de Dios es recibida, tiene poder para actuar en nuestra transformación. Nos transforma. El Espíritu Santo utiliza. Este libro tiene poder para actuar sobre nosotros y nos transforma. Es como una semilla que revienta, luego brota, luego se pone sus flores, se desarrolla y luego da fruto. Tiene vida y va a cumplir y va a actuar y va a obrar conforme la voluntad de Dios. Cuando es recibida, produce vida. Cuando es rechazada, produce juicio. En ambos lados, mi palabra de Dios cumple su propósito. Por una parte, por otra parte, condena. Por eso Apocalipsis 19:15, en el Apocalipsis dice así, de su boca sale una espada. ¿Referencia a la palabra de Dios?
su boca sale una espada aguda eh, para herir con ella las naciones, juicio. Y él las regirá con vara de hierro, juicio. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando la palabra de Dios es rechazada, produce juicio. Por esta razón que es que la palabra de Dios es eficaz, es porque cumple con los propósitos divinos. Recuérdate, si lo aceptas, lo recibes y lo obedeces, produce vida y transformación. Si lo rechazas, te condenará. Tercero, el autor de los Hebreos también nos dice que la palabra de Dios es cortante. Lea una vez más conmigo Hebreo 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego que dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, aquí el autor de los Hebreos, como Pablo, como Juan, nos enseña que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, corta a diestra y siniestra, hiere por doquier. No hay barrera, no hay protección contra ella. La palabra de Dios es una daga de doble filo. Penetrará tu alma. Muchas veces la Biblia nos hiere para sanarnos. Como el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La Biblia muchas veces nos enseña que la palabra de Dios, una predicación, puede herirte, pero te sana muchas veces. Pero otras veces la palabra de Dios te hiere. Y cuando te hiere para muerte. Porque te condena, porque te juzga. Es por esta razón, cuando Jesús predicaba, sus palabras eran tan hirientes, tan dolorosas. Cuando los fariseos la escuchaban, no la podían soportar. Los escribas no la podían soportar, no la podían aguantar. Era tan hiriente, es cortita, es desgarrada. Ni siquiera sus propios discípulos podían entender las enseñanzas profundas y misteriosas del Salvador. En Juan 6:60-61 dice este testimonio. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Esto los ofende? ¿Esto los molesta? Es que, hermano, la palabra de Dios era tan hiriente. Ahora, no quiero que tú entiendas lo que Jesús enseñaba, lo que él mostraba no era algo difícil de entender, sino algo difícil de aceptar. El problema del hombre no es en entender la palabra, sino en aceptar la palabra. Y los discípulos y los fariseos no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaban la enseñanza de Cristo. Es por esta razón que la gente las rechaza, no porque no las entiende nada más, porque no las acepta, no las cree. Cuando les hablas de la Santísima Trinidad, se irritan. Cuando les hablas de la deidad de Cristo, se incomodan. Cuando le hablas de la deidad del Espíritu Santo, se incomodan, les molesta. No porque no la pueden entender,
sino porque muchas veces no la pueden aceptar. ¿Por qué no la pueden aceptar? Por el orgullo, por el pecado, por la mente cegada, el pecado, porque son incrédulos, duros de corazón. Por esa razón que la palabra los hiere, les rasga el corazón, especialmente cuando una persona está en pecado. Cuando tú estás en pecado, la palabra de Dios viene, te hiere, te condena, te juzga. No la puedes resistir. Te mueves en tu potito de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Aquí ya termina ese predicador, ya no lo aguanto, no lo soporto. Es el predicador, es la palabra de Dios que te condena y tuerce, te sacude. Por esa razón es que la palabra de Dios es cortante. Va contra tu orgullo. Y muchas veces sales de aquí endurecido, porque no aceptas si no te humillas. Y quieres vivir como tú quieres. Y la palabra te contradice. La Biblia te contradice, pero tú quieres vivir como tú quieras. Pero la Biblia te dice que no es así. Y eso te duele, te irrita que Dios no esté de acuerdo contigo en tu forma de pensar. Tú quieres ganar en tu orgullo, pero Dios es el que tiene la última voz. Su palabra es la verdad. Y si tú te humillas, te sanará. Pero si tú te vuelves soberbio, te herirá y te condenará. Por eso la palabra es cortante, ofensiva. Por último, la palabra de Dios es penetrante. Hebreos nos dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego lea conmigo, por favor. Léalo, amigo, léalo, iglesia. Léalo todos, por favor, ¿qué dice? Y penetra. ¡Wow! Penetra hasta dónde. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde más? Las coyunturas y la chilina. ¿Qué más? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, lo que ningún hombre puede hacer, lo que ningún hombre puede hacer, lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra a lo más íntimo y a lo más secreto del ser del hombre. Mire cómo describe el autor de los Hebreos el poder penetrante de la palabra de Dios. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Wow! Hermano, ¿hasta dónde entra? Esto significa que la palabra profundiza en los rincones más íntimos del ser humano. Allí donde el ojo humano no entra, allí donde ni siquiera tu subconsciencia te testifica, hasta allí entra la palabra de Dios. A ese rincón Dios entra por medio de su palabra. Y no solamente eso dice, sino que el autor de los Hebreos utiliza otra ilustración y dice, asimismo la palabra de Dios dice que corta y penetra como que, ¿hasta dónde? Hasta las coyunturas y hasta el tuétano. Usted sabe que el tuétano es la chilina que le decimos del hueso, ¿no? El último que está ahí. La palabra de Dios dice que es como un bisturí en las manos de un doctor. El doctor coge el bisturí, ¡ah! Abre el corazón, abre el tórax y ve lo que está dentro. Saca el tumor. Para Dios, su bisturí es su palabra. Te abre, te penetra y va rincón por rincón, trayendo todo pecado, toda duda, toda incredulidad. Lo arranca. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ante sus ojos quedan al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Todos los secretos que tú tienes guardado, archivado en el baúl de tu subconsciencia, que no lo sabe tu esposa, que no lo sabe tu esposo, que no lo sabe nadie más, no lo sabe el pastor. Hermano, penetra la palabra
Y todo eso queda al descubierto ante los ojos de Dios por la acción de la poderosa palabra de Dios. Por eso dice que penetra hasta las coyunturas y hasta el tuétano, hasta lo profundo de nosotros. Pero no solamente dice eso, sino que penetra hasta lo profundo. ¿Y qué dice luego? Y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios penetra hasta la raíz de nuestros pensamientos. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Y saca a la luz nuestras verdaderas motivaciones que están detrás de cada acción. Aquí la palabra discernir significa juzgar. En el griego, esta palabra es críticos. De ahí viene la palabra criticar. Lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo es que la palabra de Dios nos critica, nos juzga, nos juzga y critica nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y puede engañarnos, pero la palabra de Dios discierne, juzga y critica nuestros pensamientos y nuestras motivaciones para alinearnos con el pensamiento de Dios. Es la palabra que te dice, no, eso no es así. Estás mal, estás en pecado. Lo que dice la palabra, condena, critica. Imagínate que si te incomoda la crítica de tu esposa, si te incomoda la crítica de alguien, imagínate que la crítica de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios critica nuestros pensamientos, critica nuestras intenciones, nuestras motivaciones. ¿Por qué lo hacemos? El corazón es engañoso. Es engañoso el corazón. Dentro del corazón hay cosas que se esconden. Así como el microscopio. Lo pones y miras y puedes ver al microbio más pequeño. Así la palabra de Dios. Así la palabra de Dios es un microscopio que pone en evidencia los más diminutos pecados que hay en tu corazón. Los revela. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, hermano amado, usted tiene que aprender a empuñarla. Usted tiene que aprender a escribir. Usted tiene que aprender a usarla. Tiene que estudiarla. Tiene que memorizarla. Tiene que vivirla. Tiene que usted aprender. Cuando usted vea la palabra de Dios, medite en la palabra del Señor, no solamente usted será guiado, no solamente usted será conducido, sino también la palabra de Dios disipará sus dudas, disipará sus temores. Los temores desaparecen, las dudas desaparecen, todo se desaparece. En el creyente hay seguridad en el creyente es fortalecido. Y el único que huye es Satanás. Él huye, el creyente permanece. Hermanos, a diferencia de todas las armaduras que hemos visto hasta aquí, todas ellas tienen como propósito protegernos. El cinturón, la coraza, las sandalias, el yelmo, el escudo te protegen. Pero la única arma diseñada para atacar, para que te defiendas, es la palabra de Dios. Esta es la arma que tú tienes que empuñar. Es poderosa para derrotar al enemigo. Imagínate que si una espada era algo temible en las manos de un hábil soldado, imagínate la palabra de Dios en las manos de un creyente santificado.
Imagínate este libro en las manos de un hombre piadoso, en un hombre entregado a la oración, en una mujer entregada a la oración. Tendrá sabiduría dirigir su matrimonio, tendrá sabiduría para edificar su casa, tendrá sabiduría para corregir a sus hijos, tendrá sabiduría para todo, tendrá seguridad de las promesas del Altísimo, andará seguro, protegido, listo, porque sabe que tiene puesto el arma aquí. Es como una persona que anda por la calle, especialmente en medio de esta inseguridad social que vivimos, unas personas ya utilizan su arma y lo tienen puesto aquí y andan seguros. El que no tiene arma, ¿cómo anda? Todo tembloroso. Pero el que tiene el arma está seguro. Lo mismo pasa con el creyente en el mundo espiritual. El creyente está seguro, fuerte, firme, está ahí listo para la batalla. Tiene puesto la mano derecha en la espada, por si por ahí se aparece Satanás. Así como Cristo, nuestro Señor y Salvador, vivió en la palabra, aprendió la palabra, obedeció la palabra, defendió la palabra. Y cuando se enfrentó con Satanás en el desierto, cuando él estaba solo allí en el desierto inhóspito, el único armamento que tenía a su mano derecha era la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando el enemigo vino, cuando el enemigo lo vio debilitado, lo vio cansado, lo vio afligido, dijo, este es mi momento, ahora llegó. No sabían que Jesús era el hábil soldado por excelencia. No sabían que se estaban enfrentando a alguien que tiene en su boca la espada de doble filo que corta a diestra y a siniestra y que penetra hasta donde sea. Jesús levantó la voz y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Confianza tenía Cristo en la palabra de Dios. Hay que tener nosotros también esta confianza en la palabra de Dios. Confía en ella, querido hermano, cuando andes por el valle de la muerte, cuando andes por los momentos de lucha, cuando lleguen las pruebas, cuando llegue el día malo, el día en que te tengas un encuentro contra Satanás y sus demonios, cuando seas sacudido, zarandeado, confía en la palabra y di, escrito está, escrito está, escrito está. Ah, tras de pie, Satanás huirá, saldrá avergonzado, derrotado. Hermanos, eso es todo lo que hoy quería decirlos. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén.